Y en esta oportunidad les traemos un video diferente, basado en Peñarol por supuesto, el decano del fútbol uruguayo y su legendaria historia. Antes de seguir, agradecerles por siempre estar ahí, al firme, y para nosotros siempre será un placer. Desde ahora, antes de arrancar, siéntanse libres de comentar cualquier duda o inquietud que quieran que tratemos en el canal, siempre que sea relacionada a Peñarol. Es bienvenida. Actualidad, posibles incorporaciones, historia y más. Tratamos en Aurinegro World, el sitio del pueblo peñarolense, y si existe alguna inquietud que el pueblo quiera que profundicemos, nos lo hacen saber y nos adentramos con mucho gusto en el asunto. Gracias por formar parte. En el día de hoy vamos a hablar de 5 hazañas del Club Atlético Peñarol, un top 5. Si bien Peñarol a lo largo de estos 129 años de gloria fue acreedor de bastantes hazañas, proezas y milagros, elegimos 5 y se las traemos al canal. Como mencionamos, existen muchas y faltan las que están por venir. Los invitamos a comentar también si son estas u otras sus hazañas favoritas. Elegir solamente 5 se hizo una tarea realmente difícil, realmente complicada, porque implica dejar muchas afuera. Pero no será el último video de esta índole y por algunas debíamos comenzar. Arrancamos con una reciente, una que todos vivimos, la gozamos, una tarde como pocas, un clásico histórico que lo vamos a contar de generación en generación, un hecho que fue el segundo de la historia y fuimos dichosos de verlo y disfrutarlo al máximo, y así seguirá siendo. Arrancamos este top 5, valga la redundancia, con el orgásmico clásico carbonero del 27 del 4 del año 2014, Peñarol 5, Nacional 0. Qué tarde aquella, por favor, se vivió una emoción, alegría y euforia en niveles totalmente disparados. Verlo sufrir 1, 2, 3, 4 y 5 veces fue algo inexplicable. Pero gritar esos goles, 5 goles con el corazón en la mano, en oro y carbón, fue totalmente orgullosos de nuestro querido Peñarol. Eso fue aún mucho mejor. Tuve el privilegio de estar aquella tarde en la tribuna Ámsterdam, con las expectativas que demanda un clásico, pero ni con el mayor optimismo me habría de imaginar que le íbamos a meter 5 goles al tradicional rival. Nosotros lo vivimos y hasta el momento es la mayor goleada del siglo XXI. El arquero más goleado de la historia en este siglo es Munúa, y en la historia es Pauli en 1911, que se comió 7 tantos. Pero sin irme de temas, recordarlo y volverlo a vivir son emociones fuertes que te quedan para toda la vida. Alegría de ser hincha del glorioso Peñarol. En esa tarde los jueces fueron Darío Uríaco, Nicolás Tarán y Eduardo Aguirre. Peñarol formó con Juan Castillo en el arco, siguiendo el Hormiga Valdés, Joe Visera, Damián Macaluso, Sandoval, Sebastián Piris, Luis Aguiar, el Japo Jorge Rodríguez, Antonio Pacheco, que fue sustituido a los 61, dejó la cancha por el Lolo Fabián Stoyanov, Marcelo Sarayeta, que deja la cancha a los 75 por Carlos Núñez, y el cabecita Jonathan Rodríguez, que fue sustituido a los 69 por Orteman bajo la dirección técnica del equipo de Jorge Fossati. Los 5 goles, los 5 de La Palma marcados con fuego, fueron convertidos por Marcelo Sarayeta, Damián Macaluso, Jorge el Japo Rodríguez y Luis Aguiar en 2 ocasiones. Ya antes de iniciar el encuentro, la Ámsterdam se caía. Muchos dolidos por el tema te van a decir que fíjate que la Colombia es bla bla bla, ruido de perdedor, justificación gallinacia. La verdad, mis queridos amigos, es que la Ámsterdam reventaba. Toda la parcialidad carbonera y todo el pueblo en sus casas, en la calle, afuera del estadio, en el exterior, una locura de aquellas. Por el centenario pasó una locomotora y no hubo pluma que aguantara. Así es la primera de este top 5, el 5-0 del 27 de abril del año 2014. Yo viví el 5-0. Pasamos al número 4, seguimos con hazañas clásicas, seguimos con proezas, y si al 4 le sumamos 4 da 8, es lógica matemática.
Pero es irónico que en aquella tarde el 8 valió más que el 11, nos dejamos de misterios y le alargamos. Número 4, el 8 contra 11 del año 1986. A falta de un año para la quinta Copa Libertadores, que sería al año siguiente, se dio un hecho que escapa a la lógica. Peñarol vence hasta la misma matemática. En la lista de los imposibles había un lugar, ¿y qué lugar? Todo 23 de abril es recordado como el clásico de los 8 contra 11. Fue un triangular amistoso que también participaba el Betis de Sevilla, pero aquellos 90 quedaron en nuestra historia debido a que vencimos al Club de la Fuga jugando los últimos 15 minutos con solo 8 futbolistas ante los 11 del adversario. Estábamos 1-1 y fue expulsado en Peñarol Ricardo el Zurdo Viera y le siguieron José Pepe Herrera y el Chueco Perdomo, de modo que con 3 menos un empate podía llamarse proeza. Sin embargo, la vieja, gloriosa e inmortal mística oro y negro surgió en ese cuarto de hora cuando el puntero derecho Jorge Cabrera marcó un segundo e inmortal gol. El técnico de ese entonces era el maestro Oscar Washington Tavares, que sustituyó a Roque Máspoli, contratado desde Ecuador. Esa tarde, el hoy técnico de la selección uruguaya vio tan solo un destello de la mística historia peñarolense, quedándose a fuego con la famosa frase: "Ve maestro, estos somos nosotros". 8 leones que pudieron más que 11 gallinas. Fue el glorioso Peñarol, con todo el peso de la historia. Fue el jamás renunciar, el no abandonar, el tener tenacidad y sangre lo que nos permitió ganar ese clásico. Peñarol, tan a lo Peñarol, que aparte de los 8 leones defendiendo la victoria, hubo un factor determinante que jugó también su papel: toda la gloriosa hinchada de Peñarol. Restaba un cuarto de hora de nervios y tensión. La pelota parecía quemar a los jugadores salvos, que entraron en un futbolito tibio e intrascendente. Los 8 aurinegros apretaban los dientes y procuraban aguantar el balón para dejar pasar los minutos, pero aunque pareciera una osadía, no dejaron nunca de pensar en el arco de enfrente, y cuando nadie lo esperaba o imaginaba, por lo insólito e irracional, llegó el milagro. Arrancó sorpresivamente desde el fondo Domínguez, pasando el balón a Diego Aguirre, quien dejó que se acercaran los marcadores rivales y esperó el inteligente pique del maragato Jorge Cabrera, que enfrentó al arquero rematando a su derecha para consagrar el festejo del gol. Restaban 8 minutos, donde los 8 que lograron la proeza se afirmaban cada vez más en el terreno de juego para escribir una nueva página de gloria del historial de la entidad carbonera. 23 de abril, 28 años antes del 5-0, se dio el 8 contra 11. En la lista de los imposibles había un lugar. Ahora pasamos al número 3 de este top 5, ya en zona de gloria absoluta. Nos vamos al año 1966 y una proeza peñarolense que significó la primera de 3 Libertadores en Santiago de Chile. En un año sacrosanto para Peñarol, unos años 60 donde fuimos los primeros campeones de América y del mundo en América. Para serle más específico, aquella final mística de 1966 donde River recibe el apodo de Gallina, la segunda bautizada por Peñarol. Recuerden que la primera fueron los fugados de 1949 y de aquel día en que no volvieron más. Peñarol llegó a la tercera final en Santiago de Chile en épocas que la Libertadores era muy distinta. Si ganábamos el primer partido pero perdíamos el segundo, no había de diferencia de goles y sí o sí se jugaba un tercer encuentro. El primero fue en el Estadio Centenario, donde Peñarol se impuso 2-0 con goles de Julio César Abadie, el Pardo, y Juan Joya Cordero. Ya en la revancha, en el Monumental, Peñarol cae 3-2. De estar aplicada la ley del gol de visitante, perfectamente nos hubiéramos quedado en ese momento con la copa. Pero la hazaña se hizo esperar. Fue en este partido donde el decano tuvo grandes inconvenientes para llegar al estadio. Los guerreros peñarolenses se enfrentaron a la hinchada del Millonario. Jugaron sin calentar ni masajear y aún así lograron un partidazo a pesar de la derrota. Sin embargo, lo mejor estaba al llegar y llegó. La hazaña que entra con orgullo en este top 5 ocupando el lugar número 3 es el Peñarol 4, el Quebrado River 2.
donde fue un primer tiempo que se vio una gran superioridad de River, un desconocido Peñarol, más sin embargo, dicho por el legendario capitán de capitanes, Peñarol se encontraba tranquilo, había olor a gloria y fue cuando llegó el detonante. Peñarol se fue al descanso perdiendo 2-0, vio como el arquero millonario Amadeo Carrizo paró la pelota con el pecho. Gravísimo error. Fue entonces cuando apareció el juego, la garra, la mística peñarolense. Peñarol encuentra el descuento de la famosa jugada del cordón, donde básicamente esta consistía que Alberto Spencer, a modo de pasar desapercibido, hacía que se ataba los cordones, esperando un pase y remataba al arco. Quiso el destino que esta jugada saliera a la perfección, perfectamente bien, y descontó para Peñarol el gran Alberto Spencer, quien fue impulsado por todo aquel místico plantel por lo que le había hecho Amadeo Carrizo, que fue detener el balón con el pecho, ¿verdad? Pero la historia sigue y lo mejor también. Empata para Peñarol el pardo Julio César Abadía a los 71 minutos de juego, 5 minutos después del gol del gran Alberto Spencer. Era un logro brutal de Peñarol, perfecta lectura del juego del técnico aurinegro que remarcó la defensa y confió en las leyendas. Ya con un 2-2 servido, Peñarol forjó el alargue. En una tercera final donde se definía el ganador, Peñarol estaba apabullando a River con fuertes y violentos disparos de Pedro Virgilio Rocha. Ya en el alargue llega el tercero de Peñarol y es un delirio. Los jugadores que habían bancado un 2-0 ahora estaban ganando 3-2 y cierra con el cuarto gol a los 119 minutos del segundo chico Pedro Virgilio Rocha, y un gesto para el recuerdo. Peñarol, cuadro gastado, seguro. El Carbonero ganó la final con 2 tantos de Alberto Spencer, uno de Julio César Abadie y el otro de Pedro Rocha, un 4-2 y un apodo de gallinas para River que les durará por siempre. Fue la tercera Copa Libertadores para Peñarol y la primera en el Estadio Santiago de Chile, como preludiando lo que estaba por venir. Fue el glorioso Peñarol y uno de los mejores cuadros de la historia que supimos tener, responsables absolutos en parte del premio al campeón del siglo, un equipo capitaneado por el gran número 5 Néstor Tito Goncalves bajo la dirección técnica de Roque Gastón Máspoli y la presidencia del presidente más laureado de la historia peñarolense y el más joven, el gran Gastón Guelfi. Ahora llegamos al número 2 de este gran top 5, y si de hazañas hablamos y si de proeza se trata, no puede faltar nunca el Peñarol de 1982, bajo la tutela del gran Hugo Bañulo y el goleador de toda la historia, Fernando Morena en especial. Nos vamos a la final contra el Cobreloa, donde ganamos 1-0 con gol en la hora del potrillo infernal. Cobreloa ya había llegado el año anterior a una final de Copa Libertadores y le tocó perderla en esta oportunidad. Estaban dispuestos a dejarlo todo, pero enfrente tenían al místico y glorioso Peñarol, el Carbonero, y su camino a la agónica Libertadores de 1982. Por el grupo 2 le ganamos 3-0 a Defensor Sporting a la vuelta, 2 encuentros que se jugaron en el Estadio Centenario. A la vuelta fue 0-0, luego vencimos de local 1-0 a San Pablo y en la vuelta también le ganamos 1-0. El gol en el Centenario lo convirtió el Indio Olivera y en Brasil el gran Fernando Morena. Luego 1-0 a Gremio de local y nos tocó caer 3-1 en Porto Alegre. Peñarol venía imparable y ni una derrota casual nos iba a hacer perder esa copa, porque luego Peñarol, con gol de Ernesto Vargas, habría de ganar en el Estadio Centenario 1-0 al poderoso Flamengo, que venía de ser campeón de América y del mundo en el año 1981. Luego nos mediríamos ante la gallina argentina River Plate, ganándole en el Monumental por 4 tantos contra 2, con 2 goles de Fernando Morena, 1 del Indio Olivera y el restante de Ernesto Vargas. Al regreso en el Centenario vuelve a ser victoria de Peñarol por 2 tantos contra 1, 2 goles de Ernesto Vargas, que fue determinante en instancias finales, pero faltaría lo mejor. Peñarol cesaría su pase a la final al ganarle 1-0 a Flamengo de visitante en el mismísimo Maracaná, con un verdadero golazo de tiro libre
de Jair Goncalves. La historia se volvía a repetir y Peñarol una vez más finalista de la Copa Libertadores de América, donde Peñarol ya tenía toda una fiesta armada en los Aromos, pero fue la personalidad del gran Hugo Bañulo a modo de suspender absolutamente todos los festejos y que solo se festejaría si se ganaba. No faltaba mucho para ese entonces. Días después jugamos ante un estadio centenario colmado la finalísima contra el Cobreloa, lo que fue un baldazo de agua helada haber empatado 0-0, más contra un equipo que no se lo veía como fuerte. Así que con ese empate Peñarol habría de irse a jugar la vida a Santiago de Chile, estadio donde hasta ese entonces fuimos en 1966 campeones de América. Pero acá la historia era otra y tras un partido que todo indicaba que iba a terminar 0-0, llegó el milagro. Cuando Fernando Morena ya quería ir a jugar el tercer partido, vino la mística peñarolense. En una jugada que Peñarol fabricó en el fondo con Saralegui y Bocio, ya cuando la agarró el chicharra Venancio Ramos, su carrera llevaba todo un cúmulo de esperanza y no dar ninguna por perdida. Es cuando le tira un centro, un pase, una magistral oportunidad de gol a Fernando Morena, el 9, el goleador de toda la historia, el cual no podía fallar y no falló. Y con ese agónico gol Peñarol se hizo de su cuarta Copa Libertadores de América, una vez más, otra vez en Santiago. Ese místico Peñarol que en 1982 gana el uruguayo, gana la Libertadores y ganamos el Campeonato Mundial. Como también fuimos galardonados en otra disciplina como es el básquet. A nivel de fútbol, el glorioso Carbonero volvió a escribir su nombre en lo más alto de la historia del fútbol mundial. Y lo mejor para el final, la hazaña de las hazañas, el milagro de los milagros, el cual lo ponemos en el número 1 de este top 5 porque no quedaba nada, no quedaba ni un segundo, no había otro partido, con el empate la perdíamos, entonces era ganar o ganar. Hablo del agónico gol de Diego Aguirre del año 1987. Aquella final donde Peñarol gana 1-0 con gol de la Fiera al minuto 120. Fueron 3 partidos, uno en Colombia que nos toca caer 2-0 para luego ganar 2-1 en el Estadio Centenario. A falta de 5 minutos para el final, luego del 1-1 donde empató Diego Aguirre, porque también lo iniciamos perdiendo ese encuentro, se tuvo un tiro libre que lo tiró el gran Bomba Villar, un bombazo, valga la redundancia, el sueño del pibe, lo que nos dejó por delante 2-1. Había tercer partido, había un tercer partido donde mucho se decía de ese joven Peñarol, mucho se hablaba, una inusual tercera final de Libertadores. En un día sábado Peñarol se fue a jugar a Santiago de Chile, donde ya habíamos ganado 2 Copas Libertadores, donde no fue el mejor partido futbolísticamente hablando, pero donde estaba la historia, la fuerza, el estirpe de campeones inyectados en esos leones. El América tiraba pelotas para dentro de la cancha, nos robaron un penal antes del agónico gol. Aguirre estaba con un ojo negro y el ambiente estaba recontrapicado. Los del América se creían ganadores y contaban la cuenta regresiva, pero apareció una epifanía. Una pelota impulsada por Eduardo Pereira, D'Artagnan Pereira, la lucha en la mitad de la cancha Peñarol, hasta que llega la pelota al Bomba Villar y venía como una locomotora la Fiera Diego Aguirre en una jugada magistral desconocida para el partido. El tiempo se detuvo. La gloria nos miraba de cerca y me da la satisfacción decirlo, gol de Peñarol, gol del mejor cuadro del mundo, gol del decano, remató Aguirre, remató Morena, remató Spencer, remató Hover, remató Schiaffino, remató Gigia y Peñarol abrochaba su quinta Copa Libertadores a los 120 minutos de juego donde realmente no había más nada. Son tus hazañas las más grandes de toda la historia, por siempre mi querido Peñarol.